Hola a todos y a todas, mi nombre es Marcelo Elisa Barca, soy profesor de inglés. Esta clase es para el nivel de primero y segundo medio. La clase de hoy vamos a seguir hablando del verbo to be en su forma de pregunta. El objetivo de la clase de hoy es reconocer e identificar el uso del verbo to be en su forma interrogativa, el uso de WH questions y las respuestas cortas. Nosotros la clase pasada vimos el verbo to be en su forma afirmativa y negativa. Esta vez, como ven en el cuadro, vamos a revisar la pregunta, pero vamos a hacer dos análisis, de la forma afirmativa a la forma interrogativa, como pueden ver. Nosotros tenemos la positive o affirmative, que sería afirmación o una oración positiva. Tenemos los pronombres personales, como lo vimos la clase pasada, el I, el he, el she, el it, el we, el you, el they, ¿cierto? Y con su correspondiente verbo, que puede ser el am, el is o el are. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir I am, yo soy o yo estoy, he is, él es o él está, pero en el caso de las preguntas, nosotros invertimos el verbo. En vez de comenzar con el pronombre personal, nosotros lo vamos a poner después del verbo to be, como aparece en la pantalla. Por ejemplo, si yo digo he is, él es, para hacer la pregunta, yo lo invierto. Comienzo con el verbo to be. En este caso, is he, él es o él está. Como pueden ver en la imagen, nosotros tenemos un pequeño ejemplo donde aparece una pequeña conversación. Aparece una mujer con un hombre, y en esta conversación es básica, pero utilizando el verbo to be. Por ejemplo, dice, "What's your name?" Le responde, David. ¿Cuál es tu nombre? David. "Are you married?" ¿Estás casado? No, I'm not. No, no lo estoy. "How old are you?" ¿Cuántos años tienes? 25, 25. "Are you a student?" ¿Eres un estudiante? Yes, I am. Sí, lo soy. Examples. Letter A, la letra A. She's a nurse. Ella es una enfermera. Una afirmación, ¿cierto? Ella es una enfermera. Si yo quiero hacer la pregunta, comenzamos con el verbo to be. Is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Veamos otros ejemplos. Si se dan cuenta, todos son iguales. La única diferencia es que tengo la afirmación, la negación y la pregunta. Number 1. They are brothers. Ellos son hermanos. Number 2. They are not brothers. Ellos no son hermanos. Recuerden que para la negación, lo único que yo tenía que colocar era la palabra not. Y the last one, la última, number 3. Are they brothers? Ellos son hermanos. Entonces pueden ver la diferencia. Tenemos pronombre personal, they, ellos o ellas, are, brother. Verbo to be, are. They are not, negación, are they, pregunta. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver acá es en este cuadro el orden, ¿cierto? De la pregunta. ¿Cómo van? El question word, verbo to be, el subject, sujeto, que puede ser un pronombre, y el complemento de la pregunta. Nosotros podemos tener dos formas de hacer la pregunta con el verbo to be. Empezar con el verbo to be directamente o con un question word. Por ejemplo, ¿Is your mother at home? ¿Está tu madre en casa? La respuesta puede ser sí o no. Eso es para respuesta corta, ¿ya? Yes, she is. No, she isn't. Cuando utilizo un question word, como en el caso de where, que significa dónde, en este caso es where is your mother? Estoy preguntando, no estoy condicionando la pregunta. En la otra yo estoy condicionando la respuesta para sí o no, ¿cierto? ¿Está tu madre en casa? Sí o no. Y en el caso de con un question word, yo estoy pidiendo información. ¿Está tu madre? ¿Dónde está tu madre? ¿Cierto? The hospital, in the park, at home, ¿ya? En la casa, en el parque, etc.
Tenemos otro ejemplo. Are you late? ¿Estás atrasado? La respuesta puede ser sí o no. Cuando yo utilizo el question word, why? Why are you late? ¿Por qué estás atrasado? Te estoy pidiendo una explicación, una razón. ¿Ya? En el último ejemplo que aparece en ese cuadro, lo mismo. Tenemos el mismo ejemplo, uno con question word y el otro con verbo to be. Are you from Canada? ¿Eres de Canadá? ¿Sí o no? Esa puede ser la respuesta. Y ahora yo te pregunto de la otra manera con el question word, where are you from? ¿De dónde eres? Por lo tanto, necesito una respuesta. Otros ejemplos. Is your mother at home? ¿Está tu madre en casa? Seguimos con lo mismo que vimos en el cuadro. Ahora con la respuesta. Recuerden, cuando nosotros comenzamos con el verbo to be, la respuesta es una respuesta corta. Yes, she is, o no, she isn't. Si se dan cuenta, hay tres palabritas. El yes lo vamos a contabilizar como la primera palabra. El she, ante eso, coma, she, la segunda, y el is, ¿cierto? Esa es una respuesta corta. Y si se dan cuenta, en la negación aparece el no, número 1, coma, she, número 2, y el isn't, número 3. También hay tres palabras. Tanto en la respuesta como afirmativa, como en la negativa, hay tres. Por lo tanto, en la negación ustedes no pueden colocar la negación sin abreviarla. Ustedes no pueden colocar no, she is not. Tan simple porque hay cuatro palabras. Recuerden, tanto en la afirmación como en la negación de la respuesta corta tienen que haber tres palabras. No, she is, o no, she isn't, o yes, she is. ¿Ok? Abajo, where are you from? Te estoy preguntando, ¿de dónde eres? I'm from Chile. ¿Ya? Yo soy de Chile. Question words. ¿Qué son los question words? Son estas pequeñas palabritas que nos sirven para hacer preguntas. Por ejemplo, tenemos el who, que es quién, el what, qué o cuál, el where, dónde, el when, cuándo, el why, por qué, y el how, cómo. Todo esto responden a diferente. El cómo es la manera, el why una razón, el when es de tiempo. ¿Ya? Más adelante vamos a entrar más a fondo, a explicar más a fondo el uso de los question words. Pero por lo menos para este tipo de preguntas es bueno que lo sepan. Ahora tenemos la respuesta corta. La respuesta corta o short answers, ¿cierto? Recuerden que es solo para las preguntas con el verbo to be, las que empiezan con el verbo to be. Cuando yo hago la pregunta que comienza con el verbo to be, la respuesta siempre tiene que ser una respuesta corta. Tienen estos tres cuadros. El primero es afirmativo, vamos a ver ese. Yo comienzo con el yes. Escribo una coma, en el caso de que sea escrito, cualquiera de los pronombres personales, ¿cierto? Y después el verbo to be. Entonces lo mismo, contamos las palabras. Yes, número 1, la coma, ¿cierto? Después viene el pronombre personal, cualquiera, tendríamos la segunda palabra, y más el verbo to be. 3 palabras, ¿ya? En el caso de la negación, es tan simple que tenemos que colocar el not al final. Partimos, no, coma, esa sería la primera palabra, el pronombre junto con el verbo sería la segunda, más la palabra not, que sería la negación. Y ahí tenemos las 3. No, she's not, no, she's not, etc. Y en el caso del tercer cuadro, que sería la segunda forma para hacer una respuesta corta en negación, lo mismo, partimos con el no, coma, pronombre personal, pero la diferencia está que ahora el verbo to be lo vamos a juntar con la palabra not, que puede ser isn't o aren't. ¿Ya? Por ejemplo, no he isn't, no you aren't. ¿Ok? Aquí abajito tenemos otros ejemplos. Are you tired? ¿Están cansados? Respuesta corta. Yes, I am. Lo estoy. Sí, lo estoy. Número 2. Are you hungry? ¿Tienes hambre o estás hambriento? No, I'm not.
pero ahí igual está dando un poco más de información, pero ya con el no I'm not es suficiente. ¿Cuál es la información extra que le da? I'm thirsty. Tengo sed. I'm thirsty. Number 3. Is your friend English? Yes, he is. ¿Es tu amigo inglés? Sí, lo es. Y en el último ejemplo de la fotografía aparece ese señor que le dice al que está sentado, That's my seat. Ese es mi asiento. Y la persona le contesta, No, it isn't. No, no lo es. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Recuerden, nosotros en la clase de hoy estamos viendo el verbo to be en pregunta, ¿ya? Hemos visto desde la clase anterior la afirmación, la negación y ahora, vuelvo a decirlo y repetir, la pregunta. Voy a dar ejemplos de la guía que es de aplicación, la que va a llevar una nota sumativa. Entonces, para que tengan mayor claridad cómo realizarla, vamos a ir viendo cada ejemplo. En la parte número 1.1, dice que debes encontrar la respuesta de las preguntas. Perdón. La número 1 dice, Where's the camera? Where's the camera? ¿Dónde está la cámara? Ustedes tienen en el cuadro que sigue las posibles respuestas. Tienen de la A a la I y tienen en los numeritos que colocar la letra de la respuesta. Por ejemplo, en la número 1, que dice ¿dónde está la cámara? Where is the camera? Ahí aparece que la posible o no la posible, la respuesta correcta es la letra G o letter G. Y esa respuesta sería in your bag, en tu bolso. En el ejercicio 1.2 dice que ustedes deben crear preguntas con las palabras que ya están entre paréntesis. Por ejemplo, están desordenadas. Ustedes tienen que ordenarlas. Esto no es tan difícil. ¿Por qué? Primero, en el paréntesis, revisen si es que hay un question word. Si aparece un question word, bueno, el question word va al principio de la oración. Tienen que recordar la estructura de la pregunta. Ahí, con eso, les va a ayudar mucho para hacer este ejercicio. Entonces, aquí yo no tengo question word, pero tengo un verbo to be. Entonces ya, la pregunta comienza con verbo to be. Coloco el verbo to be. Después, ¿qué es lo que viene del verbo to be? El subject, el sujeto. En este caso, your mother. Y después, todo lo más o el complemento de la pregunta. Is your mother at home? ¿Está tu madre en casa? Number 2, número 2. Lo mismo, está desordenado, pero tengo que ver con cómo comienza la pregunta. Verbo to be, comienzo con verbo to be, sujeto, el subject, y después el complemento. Y así sucesivamente para todas. Entonces, tenemos el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nosotros debemos hacer preguntas y utilizar los question words. Por ejemplo, el who, el where, el how, ¿ya? Más el verbo to be. Ese más en inglés se pronuncia como plus verb to be, que puede ser el am, el is o el are. Entonces, tenemos la número 1 o number 1, que dice, how are your parents? Ese ya estaría completa, ¿cómo están tus padres? Pero para haberla completado bien, nosotros tenemos que revisar la respuesta. Entonces dice, they're very well. Ellos están muy bien. Entonces, si la pregunta está preguntando algo por tus papás, ¿cierto? Por tus padres, y la respuesta es, ¿están bien? Claro, te están preguntando cómo están tus papás. Y la pregunta se hace con el how, que es cómo. How are, ¿cómo están? En el caso de la número 2, dice the bus stop, que es el paradero de buses o de bus. Y la respuesta es at the end of the street, al final de la calle. At the end of the street, al final de la calle. Entonces, ¿qué querrá preguntar la persona? En mi parecer, creo que es ¿dónde está el paradero o el terminal de buses? ¿Cierto? Y eso se responde de esta manera. Where is the bus stop? ¿Dónde está el paradero? Entonces, el cuarto ejercicio de la guía, nosotros vamos a tener que hacer preguntas, pero con la información que aparece entre paréntesis. Por ejemplo, nosotros tenemos a dos personas
que es una pequeña conversación, Ana y Paul. Entonces, la número 1 aparece entre paréntesis name, nombre. Al lado aparece la respuesta como Paul. Entonces, obviamente, la pregunta es para saber el nombre de la persona. ¿Cómo se hace? What is your name? O, en este caso, what's your name? Porque está abreviado el verbo to be. Y él responde Paul. La número 2, o number 2, dice American. Respuesta corta, dice no, I'm Australian. Entonces la pregunta fue Are you American? ¿Eres tú americano? ¿Ya? El siguiente ejercicio, que es el 1.5, el quinto, es solo de respuesta corta. Este es como el más simple de todos, ya que ustedes deben contestar como aparecía en el cuadro anterior que vimos en la clase. Por ejemplo, ¿Are you married? ¿Estás casado? Puede ser sí o no. En este caso, yo coloqué No, I'm not, pero podría ser afirmativo. Yes, I am. ¿Ok? Lo número 2 igual. ¿Are you thirsty? ¿Estás sediento? ¿Sí o no? Es tan simple como eso. Bueno, estimados, espero que estén muy bien, que hayan entendido la clase. Cualquier consulta sobre el contenido, sobre cómo realizar la guía, tienen que preguntarles a los respectivos profesores de inglés que tienen cada uno. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.